Veamos ahora, digamos, algunas analogías en en el lenguaje cotidiano, que ya eso es muy usual para nosotros, y otro que no lo es tanto por el tema menos usado o más reciente para algunos de nosotros. Terminología estadística, tenemos en la pantalla a la izquierda. Observación es lo que se entendería en la terminología de redes neuronales como un patrón. Muestra, datos de entrenamiento. Recuerden que de todas maneras estamos inmersos en el tema de minería de datos. Entonces, minería de datos podemos recordar que pude coger una bodega de datos o un datamar, que es una parte de la bodega, pero son muchos datos. Y de todo ese montón de datos, asumamos que sean ni tantos, pongamos solamente 5.000, 3.000, en fin. De ahí, no es que se tome la muestra como en el tema estadístico usual, de una muestra aleatoria, etcétera. Sí es aleatoria, pero aquí es de la misma base de datos que se toma. No en el enfoque de encuesta, por ejemplo, de ir a seleccionar viviendas y todo. No, aquí el de la base de datos se selecciona una parte, de hecho ya se ha trabajado así en algunos momentos, para datos de entrenamiento. La muestra de validación, datos de validación tienen el mismo nombre. Tenemos lo que llamamos en la estadística normal variables explicativas, acá se llamarán variables de entrada. Esas variables de entrada son las X para nosotros en el tema regresión. Y las variables respuestas, sí, más común en variables de salida, en el tema de redes neuronales. Tenemos el modelo, aquí se habla de arquitectura. Ese término sí puede ser más diferenciador en términos de lo que se conoce lo tradicional. Modelo, arquitectura. Los términos anteriores de alguna manera no son tan alejados a lo que usualmente trabajamos. Residual, que sabemos bien qué es, la diferencia entre lo pronosticado y lo real. Acá de una vez se da el nombre concreto de error. Y hay un error aleatorio que lo conocemos como ruido en el ámbito de redes neuronales. Estimación equivaldría a lo que es un entrenamiento o aprendizaje. Recuerden que con los mismos datos se procesan, se busca algún modelaje con una parte de mi muestra y ahí estamos haciendo entrenamiento, aprendiendo de los mismos datos, es la expresión que se lee mucho en este tipo de documentos sobre redes neuronales. La interpolación, aquí hablamos de generalización, interacción, conexión funcional, y en esa conexión funcional, pues es precisamente donde también viene la parte de qué forma o cómo se identifican los datos en una función. Puede ser una función lineal, entonces quedaríamos en el tema de regresión lineal, o puede ser una función logística, de esa forma una especie de S, entonces también habría una función de ese estilo. Entonces, no se nos distancia mucho de algunos de esos procedimientos en términos de que acá la diferencia fundamental es que con base en los datos se mira cuál función es la mejor o la que mejor explica el comportamiento de los datos en función de unas variables. En los otros procedimientos, de antemano nosotros decimos, vamos a correr una regresión lineal o vamos a correr un modelo logístico o vamos a correr un polinomio de segundo grado. Acá hay otros algoritmos y funciones que nos sirven para ello. Coeficientes, en el lenguaje tradicional, ahora nos van a hablar más de pesos, los pesos de conexión, o las ponderaciones también de alguna manera. La constante se identifica como el peso del umbral, un corte, un límite, digámoslo así. Acá tenemos otros elementos importantes para irnos adentrando más. Regresión y análisis discriminante. Acá lo conocemos como un aprendizaje supervisado. Pero es supervisado por eso, porque los mismos datos
nos muestran el camino, vemos que tanto se aproximan y miramos entonces la pertinencia o no, pero se están supervisando consigo mismos. También se mencionan supervisado o heteroasociación. En la parte de reducción de datos, aprendizaje no supervisado o autoasociación. Y el análisis de clúster es un aprendizaje competitivo. En cualquiera de los casos estamos observando pues que hay unos términos que si bien podemos mencionar que son o como palabra o frases son distintas, eh, no se nos aleja mucho tampoco de los conceptos tradicionales de la estadística. Tengo esta otra pantalla en términos de seguir afianzando estos y diferenciando los conceptos en una técnica o en la otra. ¿Qué pasa en la regresión lineal múltiple? Pues un modelo de regresión lineal múltiple. En el tema de las redes lo vamos a conocer como puede ser un perceptrón simple con función lineal. Perceptrón simple con función lineal. Si es regresión logística, será un perceptrón simple con función logística. Apenas lógico, ¿no? Tienen las mismas chapitas al final, lineal y logística, igual que teníamos acá. Función discriminante lineal. También hay otra función que se llama función umbral. Regresión no lineal múltiple es otra opción que presentan los perceptrones con una función lineal en la salida. Valga decir, hay unos conducta o una variables de entrada, un procesamiento con determinadas funciones según los datos, y sale la y, mi variable dependiente, en términos de unas variables independientes. Pero aquí lo que están diciendo es que cuando es lineal, no lineal múltiple, está a mi izquierda, aquí sí sale con función lineal, pero a la salida. En la mitad, que es una capa oculta, es donde se pudo haber modelado con alguna otra función los datos, pero al salir sale lineal. Análisis de componentes principales. Tiene otros nombres, regla de hoja, o perceptrón multicapa autosociativo. Y así tenemos pues otras opciones que ustedes observan acá. El K vecino más cercano, que es una de las técnicas de conglomerados. Aquí habría otra técnica, el LBQ. Y la regresión kernel es función de base radial. Esas sí las tiene incorporadas el programa, la de base radial y todos estos perceptrón. Más no necesariamente, no están algunas de estas otras técnicas explicitadas o colocadas mejor en esta pantalla. Vamos a seguir avanzando otro tantico en parte conceptual, un poquito más. Sin embargo, también trataremos de mostrar algo con el software. Vamos a dejar este para otro video. Aquí lo